capítulo 15 y vamos a ir directo al capítulo 15 de Lucas, Evangelio de Lucas. Y vamos a continuar con nuestra miniserie que se hizo serie. Aunque todavía 2 meses, si duráramos solo este mes, siempre sigue siendo una serie pequeñita. Quisiera preguntar para ubicarme, a ver si hago un repaso así rápido. Quisiera nada más que me regalen unos minutos después de la hora. No va a ser mucho, pero solo para dejarle los puntos de hoy. Y si fuera necesario hacer un repaso así breve de esos 5 minutos, no le dé pena. ¿Alguien no vino la semana anterior? Levante la mano para saberlo, solamente para saber. Yo no le voy a decir nada, tranquilo. Son poquitos. Bueno, por ustedes poquitos, voy a nada más a decir algo rápido. La parábola, dice nuestro título, verso 11, estoy con la serie La oveja, la moneda y el hijo perdido. Y estoy en la tercera parábola, en el verso 11, que por cierto, dice parábola del hijo pródigo. Y esta palabra pródigo no aparece en la Biblia, aparece en ese título, pero ese título, recuerde que los títulos que usted tiene en la Biblia no son inspiracionales, es decir, no tienen nada que ver con el texto original. El título es simplemente como para dar una referencia, una ayuda, es nada más puesto ahí por el autor o por un escritor, un comentarista, como para ayudarnos a nosotros. Aún lo de versículos y capítulos también. La Biblia no está o no era de esa manera. En el año, creo que fue siglo XIV, Pastor Mario, por ahí, siglo XV, que se hizo ya en capítulos y versículos. Así como usted y yo la tenemos, qué bendición esa gente que hizo eso. Sin embargo, antes era un solo rollo. Usted leía todo seguido y así tenía que leerlo y entenderlo. Hoy no, hoy lo tenemos así. Quisiera explicar, cuando hablo del hijo perdido, y en este caso, como dice el título, el hijo pródigo, hay 3 personajes que vienen a ser los protagonistas en esta parábola. Y los 3 personajes, ya usted lo sabe, es el padre, el hijo menor y el hijo mayor. Les dije que el hijo menor podemos representarlo de 3 maneras diferentes. Unas pueden representar al pecador, al mundo pecador. En este caso eran los publicanos. También puede representar al pueblo gentil. También puede representar este hijo menor a la iglesia, aquella que conoció de Cristo o conoce de Él y toma una decisión incorrecta, que es apartarse del camino de Dios. Y también pueden representar al mundo, que potencialmente puede volverse hijo de Dios. Eso es como para que todos estemos ubicados en lo mismo. El padre representa a un padre natural, como usted y yo que tenemos hijos, a un padre espiritual, como un mentor, y también representa sobre todo al Padre celestial. Y también hablamos o vamos a hablar del hijo mayor, que representan a los escribas y fariseos o al pueblo judío, al pueblo de Israel. Directamente a esos Jesús les estaba hablando. Pero también podemos ver al hijo mayor como al mundo en su estado de altivez, en su estado de arrogancia, en su estado de rebeldía contra Dios. Pero también el hijo mayor puede representar una parte de la iglesia, la cual está en un estancamiento y en una inmadurez espiritual. Con esa base voy al verso 11. Les dije características del hijo menor. Número 1, todo esto es repaso. Número 1, características del hijo menor: pierden el respeto por su padre. En este caso, claro y evidente que este hijo le hace una demanda irrespetuosa y le dice al padre: dame lo que me pertenece, como diciéndole: lo que tú tienes es mío y punto, y me lo das. Aunque es una verdad
Lo que estaba diciendo el hijo menor no se lo pide de la forma que tiene que ser. Ahí vemos una característica de este hijo menor. De repente la iglesia puede caer en estas características y el mundo ni se diga. El mundo vive en un irrespeto para Dios, en una altanería con Dios y en una arrogancia contra Dios. Número uno, entonces, pierden el respeto para con Dios y hacen demandas incorrectas. Y ahí dije varias cosas que no voy a poder decirlas ahorita. Número dos, característica dos de los hijos menores: obtienen de su padre lo que desean en su tiempo, pero no en el tiempo de Dios. Hay gente que se quiere adelantar al tiempo de Dios, basados en su condición de hijo y en su inexperiencia. Totalmente pueden venir cosas que no eran en ese momento de la mejor manera. Y esos ejemplos los he visto en la iglesia por montones. Vinieron cosas a la vida de muchos y hoy usted ya no los ve en la iglesia. Usted conoce a alguien que Dios le ha dado una bendición, que usted hasta le ayudó a orar por esa bendición, que usted hasta intercedió por esa bendición o por esa sanidad o por ese bien. Alguien conoce personas por las que usted ha orado de esa manera y ya hoy no están en otra iglesia, no están en el reino de Dios, se apartaron de Dios. ¿Usted conoce a alguien o es un invento mío? Para ver, pregunto. Ok, creí que era una imaginación mía. Usted los conoce, gente que le pidió a Dios lo que deseaba, pero no lo supieron manejar. Número 3, y aquí entro, ¿verdad que estamos bien? Número 3, aquí vamos bien, ¿verdad? En el bosquejo. Número 3, los hijos menores. Hermano, cuando digo hijo menor, no se ponga en su mente que usted en su casa es el hijo menor y usted tiene el hermano mayor. O sea, no es tan simple lo que quiero que interprete. O sea, no se vea usted, eso no me toca a mí porque yo no soy el hijo menor en mi casa. No me refiero a eso, me refiero a mentalidad de hijo menor. ¿Estamos de acuerdo? Es algo espiritual y algo también que tiene que ver emocionalmente. El hijo menor, los hijos menores toman malas decisiones. Leamos, verso 11. Verso 11, característica 3, toman malas decisiones. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No solamente se lo repartió al hijo menor, sino que también le repartió al hijo mayor. Y no sé, de repente pudieran haber hijos intermedios, porque este es el menor y el otro es el mayor. Pero pudiera ser como en mi casa, que somos 5. Yo no soy el menor ni soy el mayor, está el menor y está el mayor. Pudieran haber unos 3. Hay más, a todos les repartió la herencia el Padre, porque ese es nuestro Padre, es generoso. Verso 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Verso 13, lo leo otra vez. No muchos días después, es decir, le repartieron la herencia, le repartieron lo que le pertenecía. Y eso sí es algo que yo aporto, no es que la Biblia lo dice. Yo creo que le tocó más de lo que él creía que le tocaba. Es decir, le dieron más de lo que pensaba, que hasta se tomó tiempo para juntarlo, para canalizarlo y para verlo. Y ahora sí, días después lo juntó todo y se alzó de fiesta, ¿verdad? Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Así que toman malas decisiones. Y estas malas decisiones tienen varias características. Vamos con la número 1. Característica 1, cuando se toman malas decisiones los hijos menores. Recuerden las características del hijo menor, la número 3. Pero en esta número 3 le voy a decir 7 cosas. No sé si voy a llegar a las 7 cosas hoy.
Vamos a ver si puedo llegar hasta 7 cosas. ¿Se acuerda que yo le dije que 54 cosas con respecto a la parábola del hijo perdido? Bueno, ya voy por 67. Y eran todas en el domingo anterior y apenas llevamos como 12. Y hoy creo que vamos a ver tal vez unas, espero a ver estas 7. Pero ya a las 12:30 es el alto para terminar con estas. No, mentira, 12:30 se me cocinan aquí ustedes. Aunque, hermano amado, ¿sabe una cosa? Las iglesias evangélicas de Alajuela, las panderetas, a las 12 están con todo el poder. No sé si las han visto. Ustedes van en el bus y van en el carro, están en alabanza y todo. No ha empezado ni la predicación y ya usted va para la casa. Así que tranquilo, tal vez 12 pasaditas hoy vamos a irnos. No, esos son bromas. Era para asustarlo, para que no se me desconcentre. Número 1, entonces, los que toman malas decisiones se apartan y se alejan de la casa de Dios. Primer mala decisión que toma un hijo. Por eso le digo, aquí es indiferente que sea menor o sea mayor. Lo que pasa es que en este caso fue el menor. Se apartan y se alejan de la casa de su padre, de la casa de Dios. Y aquí recuerdo un verso que está en Hebreos. Aquí hay un escuadrón o una unidad de escuadrón que tiene este verso como lema. Más que todo el verso 39. Yo quiero leer el 38. Dice Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe. Eso lo hemos aprendido en todos los primeros casi 7 meses del año. Vimos la vida de fe, hablamos de fe. Mas el justo vivirá por fe. Esta es la vida verdadera de un hijo de Dios, de un justo, de uno que ha sido justificado, es la vida de fe. Dice la contraparte: y si retrocediere este justo, está hablando de este justo, de este que es un hijo, y si retrocediere, no agradará mi alma. Es decir, hermano amado, los hijos menores tienen como característica tomar malas decisiones. Y estas se distinguen porque se apartan, se alejan y retroceden en su vida cristiana. Y qué lamentable saber que muchos han retrocedido en la vida cristiana. Y quiero decirle algo, y no se me ofenda, pero si la estadística que hay a nivel nacional de las iglesias cristianas, escuche bien, en Costa Rica, no vamos a irnos a Nicaragua ni a Panamá, cerquita. Si la estadística que hay de iglesias cristianas, escuche, por el Fórum de las Américas. El Fórum de las Américas es la reunión de las iglesias latinoamericanas más importantes del mundo que se celebró en el Hotel Intercontinental hace 10 días. Dice que la gente entre los 25 y los 40 años se apartan. Es decir, que si usted tiene 25 y 40 años, usted es potencialmente uno que se va a apartar y se va a alejar de la casa de Dios. Y también reporta este mismo fórum que la generación Z, es decir, aquellos que son del 2001 en adelante hasta el 2016, es decir, entre los 14 y los 15 años, a eso se le llama la generación Z. Aquí la mayoría somos generación X y un buen grupo son generación Y, que son los jóvenes, los millennials, son la generación Y. Dicen que estos, la generación Z, de 14 a 15 años, son los que se están volviendo a Cristo. ¿Habrá aquí gente entre 14 y 15 años? Tengan un gritillo, a ver, poquititicos, ¿verdad? Porque esa es la generación a la que vamos a ganar. Esa es la próxima generación a la que hay que ir. Ahorita son muy pocos. De repente hasta en los jóvenes casi ni hay, porque hoy de repente los jóvenes de la mayoría son de 17 en adelante. Esa es la próxima generación a la que hay que ganar. Pero lo que le iba a decir, potencialmente usted, si no camina en la sensibilidad de Dios, usted es un potencial apartado del camino de Dios. Silencio, ¿verdad? Total. Usted es uno que le puede dar la espalda a Jesucristo. Usted se puede ir de esta iglesia y lo puede hacer. Eso no es problema. El problema es que muchos caen en la trampa de irse de la iglesia local en la que estaban para buscar otra porque se fueron molestos, se fueron enojados. Pero hermanos, eso es mentira, esa es la trampa del enemigo. No vuelven a otra iglesia.
Será un porcentaje mínimo el que se va para otra iglesia. Y todavía peor, ojalá esté mejor en esa iglesia que en la que estaba. Eso es casi una mentira. Eso casi es una utopía. Me voy a ir a otra iglesia para ser mejor, para servir mejor. Hermano, y con todo el respeto y la humildad del caso, si en esta iglesia usted no se comprometió con Dios, no le sirvió a Dios, no hizo algo grande para Dios, difícilmente lo hará en otra, porque esta iglesia está enfocada en que usted sirva, en que usted ame, en que usted adore a Dios, en que usted esté comprometido con Él. Difícilmente lo hará en otra. No somos la gran cosa. No somos la gran cosa. No somos la panacea. No somos la panacea. Pero somos por lo menos una iglesia que provoca el liderazgo, provoca el amar a Dios, provoca el adorar a Dios, provoca el enaltecer a Dios, provoca la santidad a Dios. Así que los hijos menores toman malas decisiones y estas se caracterizan porque se apartan y se alejan de la casa de Dios. Voy a empezar a ir cada 15 días. Líder, no voy a volver a ir a la célula. Líder, le entrego mi célula. Empiezan a dar pasitos, entrego la célula. Ya no voy a célula. Mejor ya no quiero ir a la reunión sábado. Mejor me quedo solo con domingos. Y después, no, cada 15. Yo creo que no hay que ser tan fanáticos. Un domingo sí, un domingo no. Un domingo lavo el carro, saco al perro, un domingo me congrego. Un domingo hago la carrera, un domingo hago la 21K o la 18K o la 10K y otro domingo no. Y empiezas a retroceder hasta que, hermano, imperceptiblemente te diste cuenta que ya estás fuera. Ya estás más en el mundo que en la iglesia. Y más bien el mundo ahora te atrae más que la iglesia. Qué calor en la iglesia. Qué pereza que me estén llamando, que me estén controlando. No, hermano, no es control, es amor por su vida para que usted persevere en Cristo. Eso es lo que pretendemos. Darle seguimiento para que usted siga en Cristo, para que usted permanezca en Cristo. Porque los hijos menores, por su estado espiritual raquítico, toman malas decisiones y se apartan. De ahí es que insistimos en un discipulado, leche espiritual. De ahí es que insistimos en que usted vaya a una célula y ahí se edifique. De ahí es que insistimos, congréguese todos los domingos. De ahí es que insistimos, prepárese aún más en una escuela acelera. De ahí es que insistimos, venga a una semana de adoración. De ahí es que insistimos, haga su devocional todas las mañanas, todos los días. Lea la Biblia todos los días, ore. ¿Para qué? Para que usted tenga una vida espiritual de acuerdo a la vida de Dios. Número 2, los que toman malas decisiones malgastan. Regáleme un segundo. Vaya a Lucas 15, igual. Habíamos ido al otro texto, al de Hebreos. Devuélvase a Lucas 15 y dice el mismo verso. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, lejana, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Número 2, los que toman malas decisiones malgastan, derrochan, despilfarran los talentos y la herencia que tienen en Dios. Es decir, hermano amado, entendiendo y sabiendo que Dios lo sentó en lugares celestiales con Cristo, que fue hecho y creado para andar en buenas obras, que fue llamado desde antes de la fundación del mundo para vivir de acuerdo a Dios, que fue trasladado de las tinieblas a la luz admirable, que fue redimido, es decir, fue comprado a precio de sangre en una venta de esclavos. Ahí a usted lo compraron y lo llamaron al reino de Dios, que fue salvado de la ira de Dios. Sabiendo y entendiendo todo esto, tomó esa herencia y la malgastó y se fue a perderse en su vida. Eso hacen los hijos menores, malgastan, derrochan y despilfarran todo aquello que Dios hizo por sus vidas. Y yo conozco a muchos de esos.
que lamentablemente están así. Ahora, hablemos del mundo, porque recuerde que el hijo menor también representa al mundo. ¿Sí o no que el mundo está así? ¿Sí o no que el mundo vive en un desperdicio, en un derroche? Malgastan todo lo que tienen. ¿Sí o no que el mundo le dice a lo que es bueno le llaman malo, y a lo que es malo le llaman bueno? ¿Sí o no que el mundo es una corriente totalmente contraria al reino de Dios? Ellos dicen que esto es bueno, que esto es correcto, que esto hay que aceptarlo, que esto es lo correcto, que esto es discriminación. La iglesia no le llama discriminación a eso. La iglesia le llama simplemente a eso pecado, pero el mundo le llama discriminación. ¿Por qué? Porque el mundo es un hijo perdido, o no es hijo, potencialmente es hijo. En el mundo no hay hijos, en el mundo hay criaturas que potencialmente pueden ser hijos. Así que olvídese del cuento que aquel que le dice a usted que es hijo necesariamente tiene que haber nacido de nuevo para ser hijo. La única forma de ser hijo de Dios es nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Es creación de Dios, pero no son hijos de Dios, y por eso viven perdidamente. Por eso para ellos lo normal es todo lo que usted oye que ellos hacen, todo lo que ellos practican, todo lo que ellos deciden. Por eso para el mundo es normal, no es un escándalo oír X situación, X noticia. No es un escándalo. Para usted y para mí sí, ya esto es un escándalo o aquello es un escándalo, porque usted y yo vivimos en una corriente diferente. Pero lamentablemente, y lo peor aquí, es que hay hijos que están allá afuera en el mundo, que son hijos, pero están viviendo perdidamente, derrochando y malgastando lo que son en Dios. Sabiendo que están en lugares celestiales juntamente con Cristo, están totalmente en una vida totalmente ajena a la vida de Dios. Israel en sí mismo es una nación que está en un estado de pérdida, de derroche y de malgastar todo. Cuando Jesús lanza esta palabra, les está diciendo: ustedes, escribas y fariseos, ustedes malgastan y derrochan todo lo que conocen, porque siendo maestros de la ley, siendo doctores de la ley, ustedes viven totalmente en contra de ella y están malgastando todo lo que están viviendo. También Jesús se las aplicó a ellos. Indiscutiblemente los que más estaban entendiendo esta parábola eran los pecadores. Eran los que estaban en un estado totalmente de necesidad de Dios. Y cuando usted se ve una necesidad de Dios, cuando usted sabe que todo lo ha perdido y todo lo ha malgastado, y usted entiende que la única solución es Dios y solamente Dios. ¿Cuántos aquí saben que la única solución a sus vidas era Dios? ¿Habrá alguno aquí que pueda decir: lo único que a mí me podía salvar era volverme a Dios? De lo contrario iba rumbo a la muerte, rumbo a la quiebra, rumbo a la cárcel, rumbo a la derrota, rumbo a la estafa, rumbo a la pérdida. Pero cuando Dios me rescató, ahora estoy en victoria, estoy en triunfo, estoy en poder. Es un milagro lo que Dios hizo en mi vida, porque Él me rescató. Ahora, hermano, no te apartes de la casa del Padre. Mantente en la casa de Dios. No significa que seas rata de iglesia, es que vivas en comunión con Dios, que es todavía más alto que estar metido en una iglesia. Claro, el que te congregues te va a ayudar en gran manera. Número 3, aquellos que toman malas decisiones, las evidencian sus malas decisiones. Número 1, porque se apartan. Número 2, porque malgastan, desperdician y despilfarran. Y número 3, porque llegan a un estado de miseria y necesidad espiritual. La gente que se aparta del camino de Dios, la gente que toma una decisión incorrecta siendo cristiano, toma la decisión de apartarse, malgasta, despilfarra. Número 3, ahora su estado llega a ser de miseria espiritual. Llegan a alcanzar una vida miserable espiritualmente. ¿A alguno usted se ha topado? Al que usted ha evangelizado, porque como en esta iglesia evangelizamos tanto, cuando usted tocó una puerta evangelizando, no se topó con alguien que le dijo a usted: yo prediqué la palabra, yo supe lo que fue evangelizar. Es más, yo hasta oré por enfermos y fueron sanados. Yo supe lo que fue vivir en comunión con Dios. Yo supe lo que fue tener un matrimonio bendecido por Dios, un matrimonio que le servíamos a Dios, un matrimonio que amábamos a Dios, una familia que todos nos congregábamos, íbamos juntos a la iglesia, todos como familia.
Yo supe lo que es caminar en unidad. No sé si se ha topado ese tipo de ejemplos. Y después le cuentan, pero ahora perdí el matrimonio, mi familia está dividida, yo estoy sin trabajo, no tengo ningún destino. Es más bien para poderme sostener tengo que vender esto y vender lo otro, que son cosas ilegales. Tengo que hacer negocios de este tipo que no son los correctos. ¿Sabe en qué están? Por una razón. ¿Sabe por qué están así? Porque así paga el mundo. Recuerde esto. No crea que el mundo le va a pagar bien. Ese es un punto que me estoy adelantando. Ahorita llego a él. Pero el mundo así le va a pagar. Viven en un estado de miseria espiritual. No significa que estén en un estado de miseria espiritual. No significa que han perdido su salvación en Cristo. Note eso. Y aquí tal vez algunos más ortodoxos en la palabra sabe que me metí en un tema polémico, pero es mi posición basada en la palabra de Dios. Están en un estado de miseria espiritual, sin embargo no han perdido su salvación. Vaya conmigo a 2 de Pedro y ya voy a ir aterrizando. No es un aterrizaje lleno de neblina que dura una hora. Es un aterrizaje con todo despejado, dura 4 minutos. 2 de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 21. Vamos a leer el 20, que lo voy a relacionar a la característica o a la evidencia 4 de los hijos que toman malas decisiones. ¿Están en 2 de Pedro 2:20? Sí, llegaron. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, hagan alto ahí, véame a mí. ¿Cuántos aquí se escaparon de las contaminaciones del mundo? Levanten la mano los que se escaparon de las contaminaciones del mundo. Es más, ¿cuántos consideran que cuando antes no habían nacido de nuevo, estaban en las contaminaciones del mundo y sabían que el mundo los contaminaba? Levanten la mano. Ok, todos estamos claros. Todos estamos claros ahí. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor Jesucristo, ¿cuántos se escaparon del mundo contaminado por conocer a Jesucristo? ¿Cuántos dicen amén? Todos. Es decir, lo que nos trajo luz fue conocer a Jesucristo. Eso fue lo que nos trajo luz. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Son hijos, pero se enredan, se apartan, se alejan, malgastan, se contaminan, otra vez le dan lugar, no porque la obra de Cristo no fue eficiente en ellos, sino porque su vida espiritual no fue la vida correcta para con Dios. Él no le buscó, él no le amó, él no tomó las decisiones correctas. Dice que su postrer estado viene a ser peor que el primero, y yo he visto un montón así. Están peor que como eran antes. Hermano, le digo una cosa: cuando alguien se aparta conociendo a Dios, llega a hacer cosas peores que las que hizo sin Dios. ¿Escuchó eso? Cuando alguien se aparta conociendo a Dios, llega a hacer cosas peores que las que hizo sin Dios. Es decir, usted sin Dios adulteró, pero si usted conoce a Dios y se aparta, usted hace peor cosas que el adulterio. Así que tenga cuidado de los pasos que usted está dando en Dios. Y ese tenga cuidado es amar a Dios, tan sencillo como eso, vivir para Él. Y dice el verso 21, que es el que quería ligar. Voy a decir aquí las dos evidencias, la 3 y 4, para avanzar y termino. Porque mejor les hubiera, y es que esto, hermano, es así. Para mí, una persona que conoce a Cristo y se aparta, verso 21, alguien que se aparta,
mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es mejor que no hubiera conocido de Cristo, 1000 veces mejor. Y los que evangelizamos y hemos tocado puertas y hemos hablado a gente, sabemos que cuando nos topamos a un cristiano, a alguien que se dice cristiano, que se apartó, saben que es más duro que uno que no lo es. Está herido, está enojado, vive en amargura, no quiere nada con nadie, le habla mal de medio mundo, vive en una total amargura, en un ensimismamiento, no quiere consejo de nadie, porque les aconteció lo del mandamiento que dice: mejor les hubiera no haber conocido del evangelio que volverse atrás. Hermano amado que estás acá, con amor te digo, si te apartas, mejor te hubiera sido no haber conocido de Cristo, porque te va a ir peor. Te va a ir peor. Te estoy maldiciendo. Te estoy maldiciendo. No, hermano, le estoy diciendo lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Nosotros no maldecimos a nadie, cada uno se maldice solo por sus malas decisiones. Este hijo perdido se maldijo solo por sus malas decisiones. Vivía en una maldición total, experimentó lo peor, experimentó el estar hundido en la porquería del mundo por su mala decisión. De estar en el palacio del Padre, se fue a revolcar en la porquería nauseabunda del mundo. Esa fue la decisión de él. El Padre le dijo: toma, dame, toma. ¿Se recuerdan? ¿Qué le dijo el hijo? Dame. Y el padre, ¿qué le dijo? Toma. El Padre le dijo: tu decisión, es tu decisión. Sin embargo, el Padre estuvo en un estado de simplemente esperar a que regresara, porque ese es el amor de Dios. Pero digo, la característica, bueno, estamos en la característica 3, pero la evidencia 4. La 3 es: llega a un estado de miseria y necesidad espiritual. Y la 4, se vuelven esclavos de sí mismos. La gente que se aparta y toma malas decisiones, número 1, empiezan apartándose. Número 2, empiezan malgastando, derrochando y despilfarrando. Número 3, llegan a un estado de miseria y necesidad. Y número 4, se vuelven esclavos de sí mismos, del mundo y del diablo. Se vuelven esclavos de sí mismo, del mundo y del diablo mismo. Son un títere de Satanás. Una persona que se aparta porque tomó una mala decisión llega a ser un títere del mismo diablo. Llega a ser hasta socio del diablo. Es más, hasta es usado para que otros se aparten. Este que se apartó ahora es socio de Satanás y más bien ayuda a otros a que también se aparten. Aléjese de esos. Dice la Biblia que con los tales ni aún comáis. ¿Sabe, hermano? Escuche bien, no le estoy hablando lo que se me ocurre hablar acá. La Biblia dice que un cristiano que se apartó, a los tales no los toleréis y con ellos ni aún comáis. Con una persona que conoció a Cristo, ya se le habló de Cristo, ya conoce quién fue su Salvador, ya sabe qué tiene que hacer, ya sabe la decisión que tiene que tomar, y usted comparte con ellos. Cuidado que usted arriesgue su vida cristiana por esa amistad que tiene. Olvídese de ese cuento: es que yo voy a usar, pastor, tal vez el Señor me va a usar para que Él vuelva. Olvídese de eso. Cuidadito con las amistades que tienes, de gente en que conoció de Cristo, de gente que supo lo que fue adorar a Dios, de gente que supo que fue liderazgo, y tú tienes amistades con ellas. La Biblia dice: con el tal ni aún comáis ni los saludéis. Así dice la Biblia. Pastor, qué duro es usted. La Biblia, Nuevo Testamento, no es Antiguo Testamento, Nuevo Pacto. Gracia de Dios. Gracia de Dios, así lo dice. Hermano, porque si le dio la espalda a Dios, a usted le va a dar 1000 patadas. Déjese hacerse el santo. Pero ni el Papa lo hace volver a Cristo. A no ser, escuche, a no ser de que Él mismo, así como tomó la mala decisión, Él mismo tome la buena decisión de volver a Cristo. No lo harás volver. No lo harás volver. Yo me he topado gente que fue cristiana y hoy le sirven al diablo mismo, ni los saludo. Mucho menos comería con ellos. Oírlos hablar
con malas palabras, tomar licor. Esa es la vida que tienen ahora. Y sabe que, hermano, los enemigos de mi amigo Dios no son mis amigos. Los enemigos de mi amigo Dios no son mis amigos. Por eso no comparto ni como con ellos. Yo sé que muchos de ustedes comparten con gente que son murmuradores de este ministerio, y ustedes todavía toleran compartir con ellos. Facebookean con ellos, whatsappean con ellos, y hasta los invitan a su casa con ellos, y son murmuradores de este ministerio llamado Maná. Dice: pastor, pero murmuran de Maná, no murmuran de Dios. Qué amor que tienes por la casa de Dios, por esta casa que llamas Maná y que es tu casa. Pero son detractores acérrimos, ardientes, que se dedican a hablar más mal de nosotros que a hablar de Cristo a otros que no tienen a Cristo. Lo hablan con tanta energía, lo mal de Maná, que en lugar de que usaran esa energía para hablar de Cristo y este crucificado, y que muchos vinieran a Cristo. Y no solamente hablan mal de esta iglesia, hablan mal de todas las iglesias. Con los tales no debieras ni comer ni saludarlos. Y puede ser que ese sea tu papá o tu mamá. Tolérelos. Pero cuando empiecen a hablar mal, usted dice: aquí se terminó la conversación. Puede ser su papá, su mamá, su hermano, su hijo, su tío. Y si empiezan a hablar mal del reino de Dios, dice: lo siento, la conversación se termina acá. Aquí se termina. Yo no hablo mal de este ni hablo mal de aquel. Si vamos a compartir, compartamos sanamente. ¿Por qué venir al tema de hablar de Dios y hablar tras de eso mal de Dios? ¿Acaso usted anda hablando mal del Dios que ellos dicen tener? Usted llega a las casas: se les voy a hablar mal de hoy, de la santificación o beatificación de la Madre Teresa. ¿Qué mal estuvo eso? ¿Acaso usted llega a hablar eso? Y si usted llegara a hablar mal de la hermana esta, lo echan de la casa a usted. Pero usted sí tiene que aguantar que hablen mal de su Dios, de la iglesia donde usted está viviendo. Usted sí tiene que aguantarlo. Que pareciera que los cristianos interpretaron mal aquel verso: si te pegan por una mejilla, pon la otra. Se la van a dar, hermano. Tome por tonto. ¿Quién dice eso? Es decir, que llega su compañero de trabajo, ahí don Jorge está en la cuadrilla, y le ponen el pie encima: tome, don Jorge. Y le ponen el pie. No, señor. Don Jorge dice: a usted me respeta a mí. Yo soy hijo de Dios, sentado en lugares celestiales, y yo camino como Dios. Usted a mí no me dice eso. ¿Quién dijo que usted se tiene que dejar? Mientras usted guarde la integridad de la palabra de Dios. Guarde la integridad de la palabra de Dios. Los hijos menores que toman malas decisiones, número 1, se apartan. Número 2, despilfarran, malgastan, derrochan. Número 3, viven en una miseria espiritual. Y número 4, son esclavos de sí mismos, del mundo y de Satanás. Le diré las siguientes 3 el próximo domingo. Padre, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz, y yo enseño lo que ella me enseña, Señor. Y te doy gracias porque esta iglesia es una iglesia hija. Una iglesia hija de Dios, una iglesia que ama a Dios, una iglesia de Dios, y sus miembros son de Dios. Declaro sobre ellos la protección que les da el Padre Celestial. Declaro, Señor, que estos hijos aquí presentes tienen la protección de mi Padre Celestial. Sobre ellos está la protección del Padre Celestial. Donde ellos vayan, van con esta protección, siempre y cuando vivas en la casa de Dios. No te salgas, hijo. No te salgas de la casa de tu Dios. No te salgas del palacio de tu Padre. No te salgas de la propiedad de Dios. Vive. Esto es algo espiritual. Vive en la casa de Dios. Vive en la casa de Dios. En la casa de Dios hay provisión. En la casa de Dios hay sanidad. En la casa de Dios hay bendición y fortaleza. En la casa de Dios hay esperanza y vida eterna. En la casa de Dios hay fe. En la casa de Dios hay ánimo. En la casa de Dios hay éxito, hay palabras positivas. En la casa de Dios hay fuente de vida eterna, que es el Espíritu Santo. Pero fuera de la casa de Dios solo hay miseria, solo hay lejanía,
solo hay cansancio, solo hay dolor, solo hay estupor, solo hay vergüenza, solo hay debilidad. Cuando te vas de la casa de Dios, lo único que te espera es que la misericordia de Dios te vuelva a traer. Si tomaras la decisión de irte de la casa de Dios, no de este edificio, no de esta congregación local, de irte de Dios, lo único a lo que estás amparado es a la misericordia de Dios. Y Él puede operar de varias formas con su misericordia. Muy duro, muy duro, con fuego consumidor, dice el libro de Hebreos. O puede traerte con lazos de amor. No te apartes, no te veas en esas situaciones, no te apartes, no te alejes de Dios. Señor, hoy bendigo a tus hijos y sobre ellos hoy anuncio que la paz de Dios sea sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén.